Bienvenidos. Mi nombre es María Laura Meso y hoy les voy a hablar sobre el ensayo de asentamiento o revendimiento del concreto y el ensayo de compresión del concreto. Para realizar el ensayo de asentamiento o revendimiento del concreto es necesario saber que el asentamiento es una medida que facilita el trabajo o consistencia del concreto. En otras palabras, mide la facilidad del concreto para moldear, empujar, alisar. Para realizar este ensayo necesitamos los siguientes equipos. Ahora procedemos a realizar un procedimiento previo. Esto consiste en mezclar la muestra de concreto para homogeneizarla, humedecer todos los materiales que van a estar en contacto con el concreto y a realizar el ensayo en una superficie lisa y húmeda en donde se va a colocar el molde. Procedimiento para realizar el ensayo de asentamiento o revendimiento. Primer paso. Se utiliza la muestra de concreto para vertirla en el molde que debe estar sujetado con los pies. Segundo paso. Primera capa, que debe ocupar 1/3 del volumen del envase o del molde, debe estar a una altura de 65 milímetros aproximadamente. Cada capa debe compactarse con 25 golpes de manera uniforme con la varilla metálica. La primera capa, la varilla debe estar ligeramente inclinada y debe comenzar desde los bordes hacia el centro en forma de espiral. La segunda capa debe tener una altura aproximada de 155 milímetros. La segunda capa se compactará igualmente con 25 golpes, pero tiene que la varilla penetrar ligeramente la capa inferior. Y la tercera capa es el resto del volumen del molde, y esta se compacta igual que la segunda capa. Tercer paso. Si de la última capa, por medio del asentamiento, la mezcla queda por debajo de la superficie del borde del molde, entonces debe añadirse más mezcla para alisarla por medio de la varilla compactadora o metálica. Cuarto paso. Se continúa a levantar el molde en forma vertical hacia arriba uniformemente. Este proceso debe durar más o menos 5 segundos. Quinto paso. Finalmente se calcula el asentamiento, que viene determinado por la diferencia de la altura del molde con el resto de la muestra de concreto. Tienen que estar pendientes porque todo este ensayo tiene que hacerse en un tiempo máximo de 2 minutos y medio y tiene que hacerse sin interrupciones. Muy bien, ya terminados el primer ensayo, ahora procedemos al segundo ensayo, que es el ensayo de compresión del concreto. Este ensayo es un ensayo técnico que nos permite determinar la resistencia del concreto. Se utiliza la resistencia a la compresión del concreto para poder determinar si la mezcla de concreto cumple con la resistencia específica. También se puede utilizar para la calidad total, para la aceptación del concreto, etc. Para realizar este ensayo necesitamos los siguientes materiales. Ahora procedemos a ejecutar el ensayo de compresión del concreto. Primer paso. Se toma la muestra de concreto y se agarra el molde cilíndrico, se humedece y se vierte en 3 capas. Cada capa debe ocupar 1/3 del volumen del molde. La primera capa debe compactarse y todas las capas deben también compactarse con 25 golpes de manera uniforme. Pero la primera capa, la varilla debe estar ligeramente inclinada y tiene que hacerse de los extremos hasta el centro en forma espiral. La segunda y la tercera capa es con 25 golpes de manera uniforme con la varilla metálica también, pero esta tiene que penetrar ligeramente la capa inferior. Luego se alisa el sobrante con una varilla compactadora o metálica y se tapa el envase. Luego se procede a un proceso que es el encofrado. Segundo paso. El encofrado, luego del molde salir del encofrado, pasa a un pozo de curado. En este debe pasar 28, 14 o 7 días. Tercer paso. Luego de pasar los días, se saca del pozo de curado, se saca del molde y se procede a secar. Luego de secarlo tenemos que pesarlo y medirlo. Se pesa con una balanza y se mide con un vernier. Cuarto paso.
Ya pesado, medido y secado, se procede a la máquina de compresión axial. Esta máquina, el molde tiene que estar centrado y tiene que tener las tapas de neopreno. Se tapa, se asegura la máquina y se prende. Cuando veamos que el cilindro empieza a fracturarse, se para la máquina, se toma nota de la resistencia total. Esta resistencia total tiene que ser mayor a la resistencia específica. Si no es el caso, entonces hubo un problema durante el procedimiento o el proceso del cemento, durante los hacían el cemento, porque tiene que ser mayor o igual. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video.